tal? ¿Cómo están? El día de hoy hablaremos sobre los cuidados paliativos y estaremos con el tema de las problemáticas de los enfermos crónicos y terminales. Seguiremos ahorita con un resumen de la sesión anterior. Los objetivos de los cuidados paliativos en la agonía es aliviar el dolor y los síntomas que estén causando la dificultad respiratoria, la aspiración de secreciones, el aseo y el confort en cama y darles la tranquilidad de que están siendo acompañados en todo momento. En este caso es cuidado con tacto. Dar apoyo psicológico, social y espiritual en la medida de lo posible, reafirmar la importancia de la dignidad ante el proceso de la muerte, considerar la muerte como un continuo en el ciclo vital. Para eso ya debimos de haber trabajado con los pacientes durante todo el proceso del confort y el cuidar con cuidado, que lo venimos arrastrando desde hace dos sesiones. Proporcionar los sistemas de apoyo para que la agonía y la muerte sean lo menos angustiosamente posible. Proporcionar cuidado para que al final de los días y durante la muerte se transite estos signos, estos síntomas de una manera más tranquila, de la mejor manera posible y sobre todo de la manera más digna posible para la persona que está en agonía. Dar apoyo a la familia durante la agonía, durante el proceso de la muerte y en el proceso de duelo. Con relación al cuidado final al paciente agónico, tenemos muy presente que aunque disminuyan todos los sentidos de hablar, tanto la persona no debemos de dejarle de hablar, debemos de seguirla teniendo en contacto, porque alguna de las cosas que no se pierde es el oído, el olfato, el sentido del tacto. Y entonces debemos de seguir tocándole, acariciándole y nunca por ningún motivo dejarlos solos. El tacto es muy importante ya que proporciona la unión con la persona en el último eslabón y en el último momento del contacto humano. Aunque el paciente no pueda responder de manera verbal, puede responder de otras formas desde el lenguaje corporal. Hacer un cierre tocándolo con la mano, teniéndolo, manteniéndolo, hacer contacto visual con los ojos con una mirada comprensiva y amorosa, emitir alrededor de la persona algunas palabras, algunas frases claves llenas de espiritualidad y palabras sencillas para mantenernos a la altura de las circunstancias, de la seriedad que conlleva la debilidad ante este paciente, la fragilidad, pero sobre todo nuestra consistencia como cuidadores. Hablar en tono suave, evitando ruidos y sobre todo evitando conversaciones ajenas a la situación que está llevando el paciente. El cuidar con cuidado conlleva hacer sentir a la persona en agonía que estamos acompañándole hasta el último minuto, hasta el último tramo de su vida. En cuestión del dolor, la sensación va a estar ahí, va a ser muy conflictiva y muy molesta y tendríamos que creerle siempre la magnitud del dolor al paciente, al cliente, al doliente. No utilizar nunca placebos, esto quiere decir que no debo de darle algo que no sea meramente para el dolor que está presentando. Individualizar los tratamientos, no porque esto me funcionó con otro paciente, también me tiene que funcionar con el paciente que tenemos frente a nosotros. No mezclar dos opioides, eso lo van a ver en una clase más adelante que es el manejo exclusivo del dolor y le compete al área médica. Dar siempre la medicación a horas fijas para evitar que haya lapsos de dolor. Siempre que pueda se debe de usar la vía oral, pero si el paciente ya está en agonía vamos a utilizar, como lo mencionamos en las vías de administración de la sesión pasada, el catéter subcutáneo. Tratar enérgicamente el insomnio, ya que el desgaste, el cansancio es físico, pero el insomnio no les deja reconciliarse con esta parte del cuerpo, mente y del espíritu. Evitar los tratamientos desagradables, física o psicológicamente, y verificar con frecuencia y regular la eficacia de cero dolor. Ese es el objetivo máximo en los cuidados paliativos. Cero dolor, después regulación de síntomas o las funciones que se ven alteradas y después la parte psicológica y espiritual. Bueno, vamos a ver el día de hoy las problemáticas y habilidades prácticas para el cuidado del enfermo crónico. Tener un enfermo en casa genera problemas en el enfermo, en la familia, genera problemas económicos. Es muy importante saber cuidar
y saber todas estas problemáticas que nos puede frenar la salud o el mejoramiento de este enfermo. Hay que aprender a abordar el problema. Para poder abordar este problema es necesario primero reconocer que tenemos un problema, estudiar y aprender sobre el problema y llegar a las soluciones prácticas que se pueden llevar en este enfermo para que mejore pronto su salud. La información veraz, la compañía, el alivio del dolor u otros síntomas, cuidado al cuidador son claves importantes para los pacientes con enfermedades crónicas y terminales. Es muy importante proporcionar todas estas informaciones a la familia y al enfermo para que se establezca y se mejore su salud. Cuidar al cuidador es una de las partes más importantes en las familias con un enfermo crónico. Por lo general, aquí en México siempre hay un cuidador primario. Y si no cuidamos a ese cuidador primario, entonces la familia, en lugar de tener un enfermo, tendrá dos. En realidad, cuidar al cuidador se necesita todo un módulo para aprender a hacerlo de manera correcta. Se necesita la participación de toda la familia. Se necesita el concientizar los problemas, el aprender cómo cuidar la salud del enfermo y la participación de todos de una manera integral y con una buena relación. Estos problemas de las enfermedades crónicas se están dando cada vez más en todas nuestras sociedades en el mundo. El espectacular incremento de la esperanza de vida y su repercusión social, económica e incluso familiar constituyen algunos de los más importantes desafíos a los que se enfrentan las sociedades. Sabemos hoy por hoy que la esperanza de vida en nuestra sociedad ya rebasa los 80, 90 años. Se dice que en México la expectativa de vida en la mujer viene siendo de unos 78 años y en el hombre de 74. Pero en las familias y en las instituciones como asilos ya se ven personas que sobrepasan esta edad. Cada vez son más las personas que tienen arriba de 85. Hay asilos que cuentan hasta con 3 personas que tienen 100 años. El vivir de esta manera tan larga ha generado unas crisis sociales porque no se pensaba que se fuera a tratar de mantener o de cuidar a personas por tanto tiempo, que ya sobrepasan los 20, 30 años de la expectativa que el sistema de salud tenía pensado cuidar. En una población que envejece, es más frecuente las enfermedades crónicas, los procesos degenerativos. Aunado a esta situación se viene toda la tecnología que de alguna manera trata de cuidar y reservar y cuidar la salud de los ancianos. ¿Por qué menciono tanto a los ancianos? Porque ellos son el blanco de esta situación de enfermedad crónica. Aquí tenemos dos fenómenos. Primero, la inversión de la pirámide poblacional. Son menos los nacimientos y son más las personas que llegan al envejecimiento. De tal manera que esto está generando que la pirámide poblacional se invierta.
Junto con esto, los avances tecnológicos que de alguna manera soportan y ayudan a estas enfermedades crónicas o a estos pacientes con estas enfermedades, dándoles un soporte vital por más tiempo. El problema es también que son personas que viven mucho más años, pero pues se cuestiona mucho la calidad de vida con la que viven, las condiciones en que viven sus últimos años, la condición de salud que vive hasta el final de la vida. Entra aquí este dilema, los límites de actuación entre profesionales y servicios médicos no están definidos. ¿Hasta dónde los cuidados de salud, los servicios médicos deben de intervenir para que estas personas mayores con enfermedades crónicas tengan un manejo terapéutico que no sea desproporcionado? Aquí no se ha definido hasta qué momento el manejo terapéutico llega a ser proporcionado o pierde este objetivo y pasa a un nivel desproporcionado, donde se mantiene en vida a personas cuya calidad de vida está ya muy deteriorada. El cuidado al final de la vida genera muchos problemas y se tiene que dar este cuidado con una mayor dificultad. El progresivo deterioro de estos pacientes o de estos enfermos produce muchos cambios, entre ellos cambios en su identidad social. Ya no se sienten estas personas con estas enfermedades crónicas con su identificación como la tenían antes con la sociedad. Pierden sus habilidades físicas y esto genera pérdida de la autonomía y pérdida de sus actividades de la vida diaria. Ya no son capaces de bañarse, de cambiarse, de realizar sus alimentos. Necesitan apoyo y son dependientes para muchas situaciones con la familia. Todas estas condiciones en el paciente generan en ellos desasosiego, desesperanza, pérdida de la autoestima y, sobre todo, del sentido de la existencia. Por ejemplo, tengo a una pacientita, se llama Antonia, que tiene ya 92 años. Esta paciente se encuentra postrada en cama con un problema que le llamamos enfermedad obstructiva crónica pulmonar. Por lo tanto, tiene dificultad para tener una buena oxigenación y es oxígeno dependiente. Esta persona se encuentra postrada en cama y actualmente se encuentra con una solución porque tiene un proceso infeccioso pulmonar que es necesario controlar. Y es necesario pues sus antibióticos por vía intravenosa. Me acerco a ella y le pregunto cómo se siente. Ella me dice, ya estoy muy cansada, ya déjenme en paz, ya me quiero morir. ¿Hasta dónde estos manejos son proporcionados a su necesidad, a su edad, o hasta dónde se convierten en un manejo terapéutico desproporcionado? Es complicado en esta paciente, en Antonia, ya que ella le encuentre un sentido a su existencia. Por lo tanto, la atención en este paciente de esta manera se convierte en una labor nada fácil y muy delicada. ¿Cómo abordar y cómo darle esperanza? ¿Cómo darle un sentido a su existencia? Es todo un reto para los profesionales de salud o para la familia o para las personas que están alrededor de ella. Otro ejemplo.
Lorena. Lorena es una paciente que está postrada en silla de ruedas. Tiene dificultad para hablar por un problema de Parkinson. Ella, su manera de expresarse es poco entendible. Aunado a esto, tiene una sordera muy avanzada que dificulta la comunicación entre las personas. Entre su deficiencia auditiva y su deficiencia para poderse expresar, genera un bloqueo muy fuerte para ella relacionarse con las demás personas. Ella se acerca y me dice, estoy muy enojada con Dios. Estoy muy enojada porque le he pedido que me lleve ya, porque yo ya me quiero morir. Yo no tengo la manera de comunicarme con los demás, ni puedo expresar ni oír lo que ellas me dicen. Estoy sola. Desesperanza, pérdida de la autoestima y pérdida del sentido de la existencia. ¿Cómo abordar esta problemática tan fuerte en estas personas ya muy mayores? No es nada fácil y es muy complicado. ¿Qué necesita un enfermo? Todas las enfermedades, absolutamente todas, provocan un debilitamiento del cuerpo. Para recuperar las fuerzas y sanar más pronto, se necesitan cuidados especiales. No solamente medicamentos, no solamente la atención del doctor, no solamente la atención de enfermería, se necesitan cuidados especiales. Cuidados que acojan a la persona, que le digan, aquí estoy yo por ti, y esto de alguna manera les da la fortaleza a ellos para sobrellevar su enfermedad y quererse recuperar. ¿Qué pasa con las personas con enfermedades crónicas ancianas? Al tener ellos estas debilidades y al tener esta pérdida de su fuerza y pérdida de salud, ellas van perdiendo la capacidad de recuperarse de una manera más fácil. No es lo mismo la recuperación en un niño, que es de manera pronta porque su homeostasis, la manera en que el cuerpo reacciona para equilibrarse, le da la posibilidad de una recuperación más pronta. En los ancianos no es así. Para que este equilibrio y este balance se alcance, conforme avanzan en edad, se hace más difícil. Por lo tanto, es muy importante tratar de preservar la salud de manera preventiva. Ya tiene la enfermedad, bueno, vamos cuidando que no se nos complique, que no se enferme de otras cosas. La atención que recibe un enfermo muchas veces es la parte más importante de su tratamiento. Hay muchos ancianos que tienen todos sus medicamentos, tienen todos los cuidados, pero ellos dicen, para mí es más importante que en lugar de que me des este medicamento que me va a controlar la presión alta o el azúcar en sangre, para mí es más importante que a la hora de comer tú me hagas compañía. Esto es lo que busca un enfermo. Sí, es importante todo el manejo médico, pero también es muy importante la parte emocional de cuidado y de compañía. No siempre se necesita medicina, o diríamos mejor que además de la medicina, lo ideal son los buenos cuidados siempre para que ellos se sientan mejor. Bueno, ¿qué aspectos importantes en el cuidado del enfermo se deben de considerar? La información veraz. Este es un gran problema, la información veraz. Se generan problemas sobre todo cuando el problema de salud es un cáncer. Aquí muchas veces hay discusiones entre los mismos familiares si se le dice o no a la persona enferma si presenta o no cáncer.
A veces minimizamos las capacidades de las personas por problemas que nosotros mismos tenemos. Si la persona está bien, no es una persona que se deprime fácilmente, siempre ha sido una persona fuerte y no presenta un problema de demencia donde tú al mencionarle el problema al rato se le olvide, pues es también muy importante que se le diga la verdad. Dentro de esta información es muy importante la educación. Si una persona está educada en su salud y aprende cómo cuidarse esa enfermedad en específico y encuentra ella que estas son las soluciones que le van a llevar a conservar su salud, es importante que ellas mismas sean autoconscientes y se ayuden a sí mismas. De nada sirve que esté el médico y el doctor, el médico, el enfermero o la familia cerca de ella, si ella no aprende el autocuidado. La base de una buena respuesta a los cuidados médicos y a los cuidados de la familia en el paciente es que el paciente aprenda a autocuidarse. No es 100% la familia responsable de la salud del enfermo. El enfermo es el principal actor en esta condición. Es importante en la familia o en el cuidador que está cerca del enfermo la compañía. En este acompañamiento que estamos haciendo, pues es importante la atención, la escucha, el diálogo, la empatía y el contacto físico. Luego aquí se viene una serie de problemáticas al no tratar de llevar todas estas condiciones para que se dé la acogida en el enfermo. Alguna vez, estando yo muy joven, tenía al cuidado a mis abuelitos y mi abuelo me decía que él no podía comer en esos momentos el atún, que era alérgico. Le escucha. Yo le decía, a ver, ¿me estás inventando eso porque no quieres comer atún? Pues te lo vas a comer. Es que yo soy alérgico al atún. Me estás inventando eso. Tómate el atún. Total, muy obediente el abuelito, se comió el atún y en la noche estaba con vómitos y diarreas porque efectivamente era alérgico al atún. Quizá uno de joven o yo como su nieta, claro que lo quería mucho y estaba muy al pendiente de él, pero me faltó la escucha y me faltó el aceptar que él me estaba hablando con la verdad. A veces nosotros como cuidadores minimizamos lo que ellos nos expresan. Ni siquiera les damos la oportunidad de la credibilidad. Si el paciente te está diciendo que está sufriendo de dolor o de náuseas, no hay que minimizar estos hechos. Aunque fueran inventados, él los está sintiendo. O es una manera que nos está diciendo, mírame, aquí estoy. Entonces, hay que interpretar todos estos síntomas que ellos tienen, aprendiendo a poner atención, a hacer una buena escucha, dialogar con ellos, ser empáticos y esta parte del contacto físico, que para ellos es muy importante. Un abrazo, un te quiero, un beso en la cabeza. Todas estas muestras de cariño hacen que el enfermo se supere más rápido en las condiciones de crisis de su enfermedad. Bueno, vemos aquí a este enfermo
en unas condiciones que realmente la mayoría quisiera estar, o que quisiéramos poner a nuestros enfermos en este cuarto, todo iluminado, en unas condiciones de higiene muy hermosas, con su florerito, de tal manera que el lugar se hace cálido, es cómodo, con suficiente luz y aire. Y aunado a esto, pues con su compañía de toda la vida, su perrito. Esto es darle comodidad al enfermo. La problemática es cuando no se les puede dar ni siquiera el mínimo de comodidad. No todos presentamos suficientes recursos económicos para poner en un cuarto solo al paciente, con una cama eléctrica, con luz, con los alimentos necesarios. Todas estas carencias van generando problemas. Entonces, las problemáticas en el enfermo crónico se van a dar conforme las carencias que se tengan. Hay muchas maneras de subsanarlas. No necesitamos tener la riqueza para darle un cuidado cálido y acogedor al enfermo. Hay muchos enfermos millonarios que viven en soledad. Ni siquiera tienen al perrito al lado que les dé consuelo. Entonces, vamos a hablar un poquito de estos cuidados y en base a estos cuidados vamos a ir reflexionando qué posibles carencias se pudieran tener. En un enfermo es muy importante la higiene corporal y el cuidado de la piel, sobre todo si son pacientitos que ya están postrados en cama o están postrados en un sillón, ¿sí? La limpieza es muy importante en personas enfermas. Si la higiene corporal en nosotros que estamos bien es necesaria el día al día y es lo que de alguna manera nos da la energía para empezar el día, bueno, en un enfermo con mucho mayor razón. ¿Qué sería lo ideal? Pues que se pudiera bañar todos los días con agua tibia, o que lo pudiéramos bañar todos los días con agua tibia. El cuidado de la apariencia en el enfermo, un buen aseo, no son solo cuidados básicos, sino que contribuyen a aumentar su autoestima y un equilibrio emocional. Un paciente que dura semanas sin poderse bañar, claro que al rato va a estar deprimido, se va a sentir a disgusto y entonces al venir al baño, claro que tienen otras experiencias, se sienten reanimados, se sienten reconfortados. El baño les da el cambio de una sensación, de una mala sensación o malos aromas a una sensación de que a pesar de estar enfermo tiene una buena apariencia. Los cuidados físicos se deben realizar con delicadeza, cuidado y respeto. Bueno, a veces se nos olvida esta parte cuando se está realizando el baño en los enfermos. Muchas veces se nos olvidan que son personas y los consideramos pues como un objeto, ¿no? Donde se baña y no se le da el cuidado y el respeto de su cuerpo como persona que es, como una persona con todas sus dimensiones. El proporcionar la delicadeza y el cuidado al bañarlos los dignifica. En cambio, cuando hacemos esto de una manera descuidada, ellos se sienten agredidos. Por eso la importancia de aprenderlo a hacer con delicadeza, diciéndole, aunque él no esté bien mentalmente, decirles, te voy a bañar, te voy a cambiar y esto lo vamos a hacer así, te voy a lavar tus brazos, te voy a lavar tu abdomen, irles avisando lo que se va a hacer. Si el paciente se puede bañar por sí solo, mucho mejor.
Al final del baño, pues siempre se les recomienda un buen secado y humectar su piel con loción corporal o con crema corporal. Bueno, pues aquí empezamos a tener los problemas. Si son pacientes que no cuentan con alguna persona que los cuide o los apoye, pues va a estar difícil que se bañen. Si el paciente vive en un área donde no hay agua, pues va a ser difícil el baño. Si el paciente vive solo o la familia es una familia que apenas tiene los recursos o no tiene el tiempo para estar al pendiente de él, pues ahí surgen más problemas. Si el cuidado que se le da es tipo express, donde lo que urge es terminar de bañarlo sin considerar todos los cuidados y la delicadeza y el respeto que se le debe de dar, esto genera problemas. Y bueno, todo esto es en diferentes grados según la condición de cada paciente. Aquí surgen las problemáticas. ¿De qué manera se deben de resolver? Pues según la circunstancia de cada familia y de cada paciente. El abordaje se debe de aprender a hacer según las posibilidades de cada familia. Creo que el hecho de que las personas sean pobres o de clase media no impide el poderle proporcionar un baño y hacer este baño de manera digna y darle todos los cuidados que se merecen para que el enfermo esté mejor. Bueno, estas son las últimas tecnologías en cuanto al baño, ¿no? Vemos cómo el paciente es metido a una tina donde en automático le da pues la temperatura necesaria al agua. Vemos la manera tan fácil en que de alguna manera se puede permitir el secado de su cuerpo con las toallas y siempre con el respeto que se debe a la persona. No todos tenemos esta posibilidad. Hay situaciones donde con trabajos se puede proporcionar el baño porque no se tiene agua. Pero esto no impide, si es una zona que tiene poca agua, el que tengan su balde, lo calienten un paquito y le den duchazos con la jícara, como decimos, es una oportunidad para el enfermo de sentirse mejor y aparte de proporcionarle esa higiene que necesita para evitar complicaciones mayores en su enfermedad. Venimos ahora con la higiene de la ropa. Cambiar la ropa de la cama diariamente sería lo ideal, pero no siempre se puede. Bueno, al menos si se ensució la ropa de la cama, pues habría que cambiarla. Manejar cuidadosamente la toalla, ropa y sábana de la cama que estén manchadas con sangre, excremento u orina, sobre todo si presenta alguna enfermedad infecciosa. Se debe de usar guantes tanto para proteger al enfermo como al cuidador. Después de quitar todas las sábanas o las toallas, hay que lavarlas muy bien con agua, jabón y cloro para poder matar virus y bacterias. Problemáticas que se pudieran generar con este cuidado en especial, pues es toda una gama y pueden ser mínimas hasta muy grandes. Desde el que el paciente tiene una cama en donde solamente cuenta con una sabanita, donde no se le puede cambiar porque no hay quien le apoye, en donde también en esa comunidad cuentan con poca agua y es difícil el lavado de ropa o no cuentan con los insumos como el jabón y el cloro. Vemos que en cada cuidado que se debe de dar
existen problemáticas que debemos subsanar. Esto depende de cada grupo o de cada comunidad, de cada familia, de cada enfermo. Y bueno, vemos que hay lugares donde la higiene de la ropa se da de una manera fácil, donde tienen máquinas industriales o lugares donde las puedan mandar y hacer este aseo y esta limpieza, mientras donde hay zonas que el lavado de ropa lo tienen que hacer en el río o en la presa que les queda cerca. Entonces hay mucha diferencia y las problemáticas pueden ser muy diferentes según la condición de cada paciente y de cada familia. Los cambios posturales. A los enfermos muy débiles que no se pueden voltear solos en la cama, se deben de cambiar de posición varias veces al día. Se recomienda que este cambio de posición sea por lo menos cada 2 horas. ¿Cuál es la finalidad de estos cambios de posición? Es proteger principalmente las zonas donde los puntos de presión son mayores. Es decir, que esta superficie, esa parte de la superficie corporal, está haciendo más presión sobre la superficie donde está acostado el paciente. ¿Cuáles son estas zonas? Los talones, la región sacra, las nalgas, cadera, codos, la zona occipital, orejas, y son estas zonas muy sensibles, de tal manera que la presión que se ejerce va generando enrojecimiento, genera necrosis en las células, o sea, estas células se mueren y finalmente vienen las úlceras. Estas úlceras, como ustedes saben, hay diferentes grados y es también motivo de otra plática. Si es un niño el que se encuentra postrado en cama, pues lo recomendable es que lo carguen de manera frecuente para que sienta él esa acogida. ¿Por qué también es muy importante los cambios de posición en los enfermos? Porque esa movilidad nos da el movimiento también de las secreciones pulmonares y del movimiento intestinal. De tal manera que podemos evitar con estos cambios posturales también los problemas neumónicos y los problemas de estreñimiento. En esta diapositiva vemos que según la posición del paciente son los puntos de presión. Entonces, por eso es importante el cambio de posición de decúbito dorsal a lateral y a decúbito supino, entonces a decúbito ventral. Entonces, todos estos cambios de alguna manera nos van a apoyar a que no se nos provoquen estas úlceras por presión. En esta diapositiva podemos notar esta úlcera de presión en una persona que está mucho tiempo sentada o acostada sobre su zona sacra. Bueno, todos estos son aditamentos o herramientas que nos pueden ayudar a evitar estas úlceras de presión. Sí, este es el colchón de presión donde se infla una zona y se desinfla otra y entonces se está cambiando los puntos de apoyo en el cuerpo. Estas son botas y cojines especiales que evitan de alguna manera las úlceras de presión cuando el paciente se encuentra en determinadas posiciones. Les vuelvo a repetir, pues no todos tienen este acceso a estas herramientas que nos ayudan a evitar las úlceras y que de alguna manera implican costos extras. Pero muchas personas sustituyen todas estas herramientas que diríamos se ven un poco sofisticadas por cojines de alpiste o poniéndoles almohadas, teniendo el cuidado de estar observando y cuidando todo el cuerpo de su paciente enfermo para ver cuáles son los enrojecimientos. ¿Cuál es otro de los cuidados que debemos de tener en nuestro paciente? La ingesta de líquidos. El líquido es muy importante en los pacientes para que mantengan una buena hidratación.
La hidratación nos da este equilibrio en nuestro cuerpo de manera interna. No es necesario que se tomen de golpe y porrazo un vaso de agua o 2 vasos de agua. La ingesta de líquidos debe de ser traguito a traguito, cada 5 o 10 minutos. ¿Cuánto debe de ingerir el adulto? 2 litros. Los niños también. A excepción de que tuvieran alguna enfermedad cardíaca o renal que les contraindique el exceso de líquidos. Igual, se debe hacer una bitácora de cuántos líquidos ingirió y cuántos excretó, ya sea por orina, excremento, sudor, etc. Los medicamentos es otra parte de nuestros cuidados. La ingesta o aplicación de sus medicamentos debe de ser según su enfermedad. Hay muchas formas de administrar los medicamentos, vía oral, oftálmica, intravenosa, subdérmica o transdérmica. Bueno, aquí también surgen problemas cuando el paciente no puede ingerir los alimentos por vía oral, cuando no hay quien de alguna manera le apoye a ponerse alguna inyección, ya sea intramuscular o intravenosa, cuando no hay una persona que le proporcione los medicamentos y el paciente se encuentre con imposibilidad porque no tiene movimiento. Entonces vemos que a cada cuidado viene algún problema si no se tienen los medios para dar ese cuidado. La alimentación, que es lo recomendable, que el paciente reciba una alimentación, una dieta proporcionada por un nutriólogo o el médico. La regla de oro para estos pacientes con enfermedad crónica es comer poco, a menudo y con lo que se le apetezca. Se debe distribuir la comida en varias tomas y en pequeñas porciones. Y hay que reforzar en los pacientes que están postrados sobre todo el aporte proteico, precisamente para evitar sobre todo estos problemas de úlcera. Ahora, un plus sería que se pudiera crear durante el momento en que está ingiriendo sus alimentos un ambiente armonioso y agradable. Bueno, vemos entonces que con cada cuidado que se puede proporcionar al paciente, si no es posible dárselos, se generan muchas problemáticas. Y bueno, la tarea será que analicen ustedes un caso donde una persona postrada en cama se encuentre en una clase media o alguna persona que ustedes conozcan en personal, hacer una descripción de el género de la persona, la edad, las condiciones en que se encuentra y a los cuidados que tiene acceso y a los cuidados que no puede. Y entonces analizar los problemas. Analizando los problemas, ustedes van a generar posibles soluciones de ese problema según la condición o la situación de cada familia. Les agradezco mucho. Gracias por su atención.